Vamos a ponernos de pie, vamos a leer unos 4 versículos. Para mayor reverencia vamos a leer la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versos del 1 al 8. Dice el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Subrayé eso, porque tal vez los eventos más importantes de la vida del Señor Jesucristo fue cuando nació. ¿Se acuerdan? Y en el nacimiento hubo pastores, ángeles y un pesebre, ¿no? Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y el verso 4 nos muestra otros 2 eventos importantes de la vida de Jesús: que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas después de resucitado, es decir, a Pedro. Después se le apareció a los 12, apareció a más de 500 personas a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, a Santiago, al hermano de Jesús, el hermano medio, y después a todos los apóstoles otra vez. Y por último de todos, dice Pablo, como a un abortivo, es decir, como un aborto, se me apareció a mí. Pueden tomar asiento, hermanos. Como lo dije ahora, hay 4 eventos muy importantes en la vida de Jesús: su nacimiento, su muerte, su resurrección y su ascensión. No sé si entienden el término. Ascensión de Jesús significa lo que vemos allí en Hechos 1, ahorita lo vamos a ver, cómo Jesús fue llevado al cielo en cuerpo, el cuerpo resucitado, y como lo cantábamos ahora, Dios subió ¿qué? A su trono. Entonces, la ascensión también es un evento muy importante en la vida. El Señor Jesucristo fue extraordinario. Su vida, su testimonio. Jesús es la influencia más grande de todo ser humano. Miles y miles de personas creemos en Jesús, seguimos a Jesús y somos salvos por Jesús. Jesús es superior a todos. Amén. En estos días escuchaba de un pastor decir esta frase: el Evangelio es una persona. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio no son fechas, datos, doctrinas, conocimiento. El Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es lo más grande. Jesucristo es la persona digna de que usted y yo depositemos toda nuestra confianza en Él. Amén, hermanos. El texto que acabé de leer, ¿qué tal si me dan un poquito de agua que no veo por acá? Gracias. El texto que acabamos de leer habla de uno de sus eventos, de los eventos grandes del cristianismo, y es la resurrección ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y en dice que le apareció ¿a quién? A Cefas, que se le apareció a los 12, apareció a 500 personas a la vez, que se le apareció a Jacobo, a Santiago, a su hermano medio, que después se le apareció otra vez a los 12 y que por último se le apareció a Pablo cuando él iba camino a Damasco. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, versículos 9 en adelante, vamos a ver otro evento importante de la vida de Jesús. Lo último que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, después de
haber resucitado. Todos sabemos que Jesús, cuando resucitó, estuvo 40 días en la tierra con su cuerpo resucitado y presentándosele a muchas personas de la evidencia que él había resucitado entre los muertos. Pero en Hechos capítulo 1 nos muestra lo último que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Hechos capítulo 1, versos del 9 al 11. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, lo último que Jesús le dijo a sus discípulos y a la multitud, viéndolo ellos, mire pues, métase en la película. Jesús fue ¿qué? Alzado, recibido ¿qué? En una nube que lo ocultó ¿de qué? De todos los ojos de los apóstoles y de la multitud. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los apóstoles, la multitud, entre tanto que Jesús se iba, ya era lo último que veían a Jesús, y aquí se pusieron junto a ellos 2 ángeles, con vestiduras blancas. Y estos 2 ángeles le dijeron a sus discípulos la siguiente promesa: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa última parte, yo creí que la había subrayado. Así vendrá como le habéis visto. Son las pilas de este micrófono. Pasan otro. Si me hacen el favor. Así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Quiero que me coloquen, por favor, el título del sermón. El título del sermón es La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Eso fue lo que los ángeles le dijeron a sus apóstoles, ¿no? Así vendrá y lo vas a ver venir del cielo. La segunda venida de Cristo es una de las doctrinas tal vez más importantes del cristianismo. Y el pasaje que leímos de Hechos nos muestra de que Jesús va a regresar por segunda vez. Que Jesús prometió regresar y que ese va a ser el próximo evento histórico que va a tener la humanidad, la segunda venida de Cristo. Que Jesús vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el propósito de esta mañana es recordar la segunda venida de Jesucristo. Hoy vamos a recordar esa promesa de que el Señor va a regresar a la tierra por segunda vez. Yo creo que esto nos debe de animar a todos. Esto nos debe de animar a todos de que lo que va a venir es algo grande, es algo precioso, es una gran bendición. El final de la historia de la humanidad, eso es lo que vamos a estudiar hoy, el final de la historia de la humanidad va a ser algo grande, va a ser una gran bendición. Y los capítulos que vamos a leer, no vamos a estudiar los 2 porque es imposible, pero sí vamos a leer 4 o 5 versículos del capítulo 21 de Apocalipsis y también 5 versículos del capítulo 22 de Apocalipsis. Son los últimos capítulos de la Biblia. Los últimos capítulos de la Biblia, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Estos, no sé, traten de conseguir en el negro si está mejor. Yo no sé
¿quiénes de los que están acá les gusta un buen final de una película, de una novela? Yo creo que todos quedamos aburridos cuando no es el final que nosotros anhelábamos, ¿no? ¿Y cuál es el final que anhelamos? Que los malos estén en la cárcel, que paguen su merecido, ¿sí o no? Que los buenos triunfen, que los buenos salgan adelante, que aquel muchacho que amaba a su novia por fin se casen, tengan hijos. Ese es el buen final que nosotros anhelamos de todo, ¿no? Y tal vez muchos de los que estamos acá vemos cómo está la humanidad hoy en día y de pronto no creemos mucho de que la humanidad va a tener, ¿qué? Un buen final. Es sino ver las noticias y uno se da cuenta de que de pronto un buen final no va a haber. Pero eso es el parecer nuestro. Pero vamos a mirar a través de la Biblia cuáles son las promesas de cuál va a ser ese final feliz de la historia de la humanidad. Y hermanos, y esto nos debe de animar a todos y nos debe de fortalecer a todos, aún en medio de las pruebas, en medio de las dificultades de la vida. Y ese es el propósito de este mensaje, que usted y yo nos llenemos de fe, de esperanza, de gozo, porque vamos a tener un final, ¿qué? Feliz. Amén. Y lo primero, vamos a leer Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer los versos del 1 al 5. Ahí sentaditos. Voy a leerlo recorrido y luego ya vamos a estudiar versículo por versículo, resaltar algunas frases. Dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo no le dije al grupo Alabanza que cantaran Dios subió a su trono. Sí. Está rojo, la pila está desgastada. Vamos, ¿qué? 4 micrófonos, ¿no? Bueno. El versículo 1 dice, y quiero resaltar esa frase, ¿qué tal si me la colocan? Apocalipsis 21:1. Ahí hay un texto resaltando una frase. Eso. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese va a ser el final feliz de la historia de la humanidad. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué Dios va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra? Porque muchos ya sabemos que allí en Hechos capítulo 3, cuando el hombre pecó, la creación fue manchada por el pecado. Recuerda que en Hechos 3 dice que por culpa tuya, le dijo Dios a Adán, en la tierra habrá ¿qué? Cardos y espinas. Y hoy lo vemos. Hoy vemos cómo la creación a veces daña al ser humano en vez de ser de bendición para el ser humano. Catástrofes, inundaciones, huracanes. La creación que fue para bendecir al ser humano por culpa del pecado está sujeta
a todas estas cosas. Y hoy nos tocó vivir lo del calentamiento global, ¿no? Del cambio climático. Pero uno ve que esta tierra se está acabando, se está terminando, que ya está llegando a su fin, pero mira qué promesa tan linda, ¿no? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Isaías 11:6, qué texto tan lindo este. Morará en el cielo nuevo y en la tierra nueva, dice que morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia domesticada andarán juntos, y un niño los pastoreará. De pronto este texto no hay que tomarlo literal. ¿Por qué? Porque en el cielo no va a haber animales. Pero el texto habla de que el leopardo y el cordero habitarán juntos, que el becerro y el león, la bestia doméstica, juntos. Y esto pasó, entonces ¿cómo hay que tomarlo? Hay que tomarlo de una manera figurativa. ¿Cierto que hay seres humanos que son leopardo? No. Hay seres humanos que son como leones, que le hacen daño a los becerros, o un leopardo, ser humano, que quiera acabar con el cordero. En el cielo no va a haber eso. En el cielo se van a acabar las peleas. Amén. A mí me han hecho esa pregunta, pastor, ¿cómo yo voy a habitar en el cielo con mi papá si no nos entendíamos aquí en la tierra? ¿Y cómo voy a estar con aquel o con aquella? No, es que dice la Biblia que en el cielo no va a entrar cosa que inmunda o que haga abominación. Ya cuando usted está en el cielo es porque usted ya es una nueva criatura. Usted ya no va a ser leopardo, ni va a ser león, ni va a ser una bestia salvaje. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El versículo 1 también quiero resaltar otra frase y dice, y el mar, me colocan por favor esa, y el mar ya no existía más. Debido a la caída en pecado de Adán y Eva, la creación fue sujeta al pecado. El mar, que debía de ser una bendición para el ser humano, ya el mar es un caos. El mar es un caos. Usted ve de que en el mar están los huracanes, los ciclones, y qué gran daño hacen. Y cada año son más fuertes. En el mar se usa para la maldad. ¿Usted sabía eso? ¿Se acuerdan de los piratas? Y aunque hoy todavía hay piratas, pues no vestidos como piratas, pero sí hay muchos ladrones en el mar. Hoy en el mar echan cadáveres, cometen delitos y nadie se da cuenta. El mar nos separa. ¿Usted sabía que el mar nos separa? Separa países, continentes. Y en la actualidad en el mar hay mucho desorden, como lo dije ahora, por el cambio climático. Como el mar en algunos lugares ha aumentado de nivel. Como los corales, que son tan importantes para el ser humano y para la vida marina, se están perdiendo. Como los manglares también se está perdiendo. Como por el calentamiento global las especies migran de un lugar a otro. Entonces dice la Biblia que ya el mar no va a existir más. Vámonos a Apocalipsis 21:3. Me colocan por favor ese texto, ahí hay una frase que quiero resaltar. Esto es lo más lindo, que Dios morará con sus hijos y con sus hijas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Usted cree que Dios merece un aplauso? Amén. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Dios morará con nosotros y nosotros seremos su pueblo y Dios mismo estará con ellos.
Dios será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo. Ustedes saben que en Génesis 1 y 2, allí en el huerto del Edén, Adán y Eva tenían una armonía perfecta con Dios, una comunión perfecta con Dios. Pero sabemos que esa comunión la hizo trizas, ¿qué? El pecado. Pero otra vez, el final de la historia de la humanidad es que Dios morará ¿con quién? Con su pueblo. Y vamos a tener una relación perfecta, una relación amorosa, una relación armoniosa, y va a ser por la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué lindo eso, no? Ese es el final. Así va a ser el final de nuestros días cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. El versículo 4, quiero también resaltar una frase allí. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor. Cuando estemos en el cielo, cuando Jesús venga por segunda vez por su iglesia, ya no va a haber ¿qué? Más muerte, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más clamor, ya no va a haber más lamento, ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más sufrimiento. Los que sufren, y tal vez los que están sufriendo una enfermedad terrible, o los que sufren porque su esposo los dejó, porque su hijo está enfermo, dice la Biblia que al final de nuestros días ya no va a haber llanto, ya no va a haber clamor, ya no va a haber dolor, ya no va a haber más sufrimiento. Todas estas cosas dejarán de existir, porque todas estas cosas no estaban en el huerto del Edén. Estas cosas aparecieron cuando Adán y Eva, ¿qué? Pecaron, ¿sí? Y todas estas cosas, muerte, dolor, llanto, nos causan ¿qué? Tristeza, impotencia, nos causan frustración, nos causan desánimo. Pero dice la Biblia que cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, va a haber un cambio ¿qué? Radical. Donde el dolor, el llanto se cambiarán por gozo. Y donde la muerte se cambiará ¿por qué? Por vida eterna. Y donde hubo lamento, ya no habrá más lamento. ¿Habrá qué? Habrá gozo. La gloria sea para Dios. Ese es el primer punto que quería tratarles del capítulo 21. Las bendiciones cuando regrese nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. El segundo punto, me lo pueden colocar, son acciones que debemos de realizar esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿qué debemos de hacer usted y yo esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Y todos sabemos que la segunda venida está cerca. Amén. Dirá usted, pastor, pero vienen con ese cuento desde hace años. Pero es que para el Señor dice la Biblia que para Dios 1000 años es como ¿qué? Es como un día. Entonces, cuando Jesucristo dijo de que la segunda venida de Él está cerca, es porque apenas han pasado ¿qué? Para Dios han pasado no más 2 días. Vamos a leer Apocalipsis 22 del 6 al 21. Vamos a leerlo recorrido y luego vamos a reflexionar algunos textos que quiero resaltar algunas frases. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor de los espíritus de los profetas ha enviado un ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de que las hubo oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel. Cometí un gran error, adorar a un ángel. Pero
el verso 9, el ángel le dice, pero el ángel me dijo, mira, no me adores, no te postres delante de mí, porque yo soy, ¿qué? Un consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. ¿Debemos de adorar a quién? A Dios solamente. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa. Recuerde que estos son los últimos textos de la Biblia. Los últimos. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Mas los perros, ahorita vamos a hablar de eso, estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas de las escrituras de este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios la quitará de la parte del libro de la vida y la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sean para con todos. Amén. Y así termina la Biblia. Vamos a resaltar el verso 7. Ahí hay una frase que quiero resaltar. ¿Quién es el que dijo esto? El Señor Jesucristo le dijo a Juan, he aquí, yo vengo ¿qué? Pronto. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el que está ahora sentado en su trono, dice, yo vengo pronto. Yo, cuando estaba estudiando este pasaje, y sobre todo esta frase, yo me hacía una pregunta. Esa noticia de aquí yo vengo pronto nos puede causar a las personas, podemos reaccionar de una manera distinta a esta gran noticia, ¿no? Por ejemplo, al que no está bien preparado en los caminos de Dios, cuando Dios diga, he aquí yo vengo pronto, de pronto para él es, ¿qué? ¿Le causa qué? Temor. ¿Le causa qué? Miedo. No, Señor, espera demórate un poquito más. Yo todavía no estoy listo, yo todavía no estoy preparado. Para otros les puede causar esa frase advertencia, es decir, es como pilas, la venida del Señor está cerca, prepárate, haz bien las cosas, apártate del pecado, haz lo bueno, arrepiéntete. Para otros nos puede causar ¿qué? Gozo, alegría, esperanza, porque la venida de Cristo está cerca. Pero para otros esta noticia puede causar endurecimiento en su corazón. Pero mira lo que dice la palabra, bienaventurados. ¿Cierto que lo dice? He aquí yo vengo pronto, pero bienaventurados los que creemos en estas palabras. La palabra ahí, bienaventurado, es dichoso, profundamente feliz. También la palabra bienaventurado significa afortunado, bendecido. Eso es lo que significa ahí la palabra bienaventurado. Y aquí yo vengo pronto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, vivir siempre con esta expectativa de que Dios, ¿qué? Viene pronto. Y si Él viene pronto, de nuestra vida espiritual no debe estar descuidada. Debemos estar alertas, vigilantes.
Apocalipsis 22, del 8 al 9, vamos a leer este versículo. Quiero resaltar al final del versículo 9 una frase. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Juan se postró a los pies del ángel que me estaba mostrando todas estas cosas. Pero el ángel lo exhortó y le dijo, mira, no lo hagas, levántate, porque yo soy tu consiervo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y nos manda ¿a quién? ¿A adorar a quién? A Dios. Juan quiso adorar al ángel, pero el ángel lo frenó en seco. Esto nos debe dar a nosotros una enseñanza. Lo que el ángel le dice a Juan, que debemos de adorar ¿a quién? A Dios. Todo ser humano, aún hasta un ángel, es indigno de ser adorado. Solo Dios debe de ser ¿qué? Adorado. Nadie, absolutamente nadie, debe de ocupar el lugar que le corresponde ¿a quién? A Dios. Y usted y yo, según esto, no yo, sino según esta palabra, Dios merece una adoración ¿qué? Exclusiva y única. Cuando digo exclusiva, significa que nadie más merece ¿qué? Ser adorado. Tenemos un problema con la religión tradicional, la católica. Ellos adoran ¿a quién? A María. Ellos adoran ¿a quién? A los santos. Ellos adoran hasta un obispo, o un sacerdote, un sacerdote no lo he visto, pero un obispo sí, y a un papa. Lo ven y de una ¿qué? Se arrodillan, se postran delante de ellos. Qué bueno que leyeran esta palabra. Ni un ángel, oiga, ni un ángel permitió que lo adoraran. Ahora para que un ser humano permita que lo adore. ¿Solo adora a quién? A Dios. Vamos a leer el verso 10. Pero el verso 10 quiero leerlo en la versión Dios habla hoy. Ahí está la versión. La versión Dios habla hoy es la versión católica. Es la misma Biblia, porque los únicos que han cambiado la Biblia son los testigos de Jehová, los únicos. Pero las demás religiones tenemos la misma Biblia. Porque muchos dicen que la Biblia católica y la evangélica son distintas. No son distintas. Lo único que cambia son las versiones, pero dice lo mismo. El verso Apocalipsis 22:10, mira lo que dice en esta versión. Y también me dijo, no guardes en secreto este mensaje. La segunda venida de Cristo está cerca. ¿Sabes lo que lo dijo? ¿No? ¿Y qué nos está diciendo lo segundo? No guardes en secreto ¿qué? No falta el que se meta la Biblia en el bolsillo, ¿no? Para que no descubran que es evangélico. ¿O cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de compartir la palabra con alguien que nos hace una pregunta? ¿Y usted qué? Se calla. Usted guarda el mensaje. Entonces, mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo, debemos de vivir conscientes de que la venida de Cristo está cerca y que no debemos de guardar este mensaje de que Jesús está pronto a venir. Lo tercero que yo veo de este pasaje, las acciones que usted y yo debemos de hacer esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, está en el verso 11 y 12, y dice, son palabras muy duras. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía.
Pero no quise resaltar lo primero, porque yo podía resaltar lo primero, pero no quise. Quise resaltar lo segundo, lo más bonito, lo más agradable. Dice, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. ¿Qué tal si se devuelven y me dejan el texto que está subrayado ahí en la frase, y el que es justo, practique la justicia? Ese texto completo hay que verlo, ¿no? Dios está diciendo, bueno, llegará un tiempo donde la puerta de la gracia se va a cerrar. ¿Usted sabía eso? Que va a haber un tiempo donde la gracia se va a terminar. Y son en vísperas de la venida del Señor Jesús. Donde Dios dirá, el que sea injusto, sea injusto. El que es inmundo, siga siendo inmundo. Pero el que es santo, santifíquese más. Y según ese texto, yo también puedo ver en ese texto algo, que Dios respeta la decisión final de cada uno de nosotros. Que Dios respeta nuestro libre albedrío. Que Dios no respeta si usted quiere seguirle o si usted no quiere seguirle. Y que cuando usted y yo ya tenemos uso de razón, usted y yo podemos escoger el camino que queramos. Pero yo creo que si Jesús está cerca, y lo dijo, que la venida del Señor Jesucristo está pronto, ¿qué nos debe de animar antes? ¿De seguir siendo injustos, de seguir siendo inmundos o no? No, yo creo que nos debe animar es antes vivir en santidad, porque la venida de Cristo está ¿qué? Cerca. Entonces, hermanos, esto no es tiempo de usted y yo descargarnos, esto no es tiempo de usted y yo perder el tiempo en las cosas del mundo. Esto no es tiempo, hermanos, de dejar la oración, la lectura, el congregarnos, el apartarnos del pecado. No es momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está ¿qué? Cerca. La venida de Cristo está cerca. Y el texto está diciendo de que si la venida de Cristo está cerca, antes nos debe de animar para estar firmes, para vivir en santidad, para vivir en integridad. Es tiempo de que usted y yo nos arrepintamos y todavía no nos hemos arrepentido. Recuerda el texto que alabamos, el texto que sigue ahí, que el Señor viene para dar ¿qué? ¿Qué tal si me lo coloca en el texto que sigue? Para dar galardones, ¿cierto que sí? Que Él viene, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué es un galardón? Un premio, un regalo, una recompensa, para darles un galardón, una recompensa, ¿según qué? Su obra. ¿Estamos aprendiendo o no? Hermoso, hermoso este pasaje. Vamos a leer los versos 13, creo que es el verso que sigue. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan ¿qué? Sus ropas. ¿Quiénes son ellos? Los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Los que han sido perdonados sus pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los bienaventurados, los que lavan sus ropas? Aquellos que creen ¿en quién? En Jesús. Pero también en el verso 15 aparece un pero, aparece el contraste entre los que lavan la ropa, los que creen en Jesús y los que no creen en Jesús. Habla malos perros. Fuerte esa palabra. Estoy buscando en el original, en el griego, la palabra perro.
Ahí habla de una manera simbólica, no hablando de un perro normal, no, eso se sabe que los animales no van a estar en el reino de los cielos. Habla de las personas que tienen un carácter de perro, ¿cómo así? Hay personas que agreden o no al otro. ¿Los conocen o no? Es un perro. Y hasta muerden. Hay perros que tienen hábitos sucios o no. Comen de su propio vómito. Así hay personas con hábitos sucios. ¿Eh? No hay o sí. Amén. Hay personas con hábitos sucios. También el original habla de una mala persona. La palabra perro es mala persona. Pero lo otro es impresionante. Dice, sexualmente, ¿qué? Inmoral. ¿Usted no ha visto un perro que es con la una y con la otra? No. Un perro no conoce lo que es fidelidad. Así hay personas que son sexualmente impuras. Usted conoce gente pervertida, porque también la palabra ahí en griego de perro significa persona pervertida. ¿Los conocen o no? Esas personas pervertidas, morbosas. Yo la semana pasada estaba en el centro y vi a un hombre, parece que estaba trabajando en Drive, y vio a una muchacha y se le querían salir los ojos y le habló de una manera morbosa. Y yo decía, Dios mío, y cuántas jovencitas cogen un carro de estos para que lo lleven en tal lugar. A nuestro lado hay mucha gente pervertida, depravada, malvada. Eso es lo que significa la palabra perro ahí. Pero dice que no solo los perros estarán fuera, sino que también ¿quiénes? Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Palabra, de pronto lo otro usted dice, sí, qué horrible no ser hechicero, fornicario también, uy, homicida, es lo peor, idólatra también, pero mentira. ¿Cuántas mentiras decimos usted y yo? En la Biblia no hay mentiras pequeñas ni grandes, ni blancas ni de ningún color. Mentira es mentira. Y aquellos que aman la mentira y hacen mentira no entrarán al reino de los cielos. Ya para terminar, vamos a leer verso 17 y luego saltamos al verso 20. Y el esposo y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Es decir, aquí el Señor nos está diciendo, todos los cristianos, todos los que creemos en Jesús, debemos de decirle a Jesús cuando Él diga, yo vengo pronto, ¿qué debemos de decirle a Dios? Ven, ven, aleluya. ¿Usted cree que Dios merece un aplauso? Ven. La iglesia, que la esposa de Jesús diga ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed diga venga, y el que quiera tome el agua de vida gratuitamente. Verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. ¿Y qué debe decir la iglesia? Ven, amén, sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos orado de esa manera? La última frase. He aquí yo vengo pronto. Y usted le diga, Señor, amén. Ven, Señor Jesús. Hay dos canciones muy lindas. Cuando yo las escucho, yo les coloco mucho volumen y yo las repito, es decir, la escucho 1, 2 y 3 veces y no me canso de escuchar esas canciones. ¿Se acuerdan de esta canción de Averly Murillo?
Mesías ven. ¿Han escuchado? ¿Se acuerdan también esta canción de Alex Campos? Vuelve pronto, por favor. ¿Cuántos hemos orado de esa manera? Amén, sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos hemos cantado de esta manera? ¿Saben los que no cantan o los que no oran así, diciendo amén, ven, sí, Señor Jesús, ven? Son aquellos que todavía no están preparados. Son aquellos que les da miedo que el Señor Jesucristo venga porque se pueden perder o porque se sienten cómodos en este mundo. Pero si estuviéramos siendo perseguidos por causa del Evangelio, diríamos amén, sí, ven, Señor. Si estuviéramos en la cárcel por causa del Evangelio, diríamos amén, sí, ven, Señor Jesús. Si estuviéramos en peligro de muerte por causa del Evangelio, diríamos amén, sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, esa debe de ser nuestra oración todos los días. Ese era el mensaje que el Señor quería darnos hoy. Un hermoso mensaje que nos da fe, nos da esperanza. Aleluya. Y un mensaje que nos da ánimo para que usted y yo busquemos más de Dios. Estás pasando por el dolor, por la muerte, por la enfermedad, por la crisis. Estás pasando por la maldad de los seres humanos. Te sientes desanimado. Dios te está diciendo que la humanidad va a tener un final feliz. Y eso fue lo que vimos hoy. Todas las cosas serán nuevas. Dice, he aquí yo vengo pronto. Y nosotros tenemos que decir, amén, sí, ven, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta mañana, oh Dios. Te hablaste en mi vida esta semana cuando estaba preparando este sermón. Es mi anhelo, Dios, que esta profecía se cumpla lo más pronto. Yo no estoy cómodo en este mundo. Yo no quiero quedarme en este mundo. Pablo lo dijo, para mí el morir es ganancia. Sin ningún miedo, sin ningún temor, digámosle a Dios, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Porque tú vienes con galardones. Tú vienes, Señor, con recompensas, Padre, para los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.